Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Economía y Política, Política y Economía. Hicimos una pausa para prestarle atención al asunto de las elecciones y poder analizar bien lo que es el contexto electoral y su impacto sobre la economía venezolana. Como siempre me acompaña Alexander Guerrero, doctor en economía, con una dilatada experiencia en eh, las enfermedades de la economía venezolana. Y perdona que la llame así, Alexander, pero bueno, todo lo que hemos Sí, hablado sí, aquí es que una... ya son más que enfermedades, ¿no? Son gran parte de la vida, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, Alexander, 112 diputados para la Asamblea Nacional, dos tercios, suficiente para eh, adelantar, en mi opinión, un proyecto de modernización del país, no solamente de la modernización de la economía, sino también de la modernización del aparato productivo, de la modernización de la infraestructura del país que está hecha a pedazos, de la modernización de la mente de las personas. Bueno, un proyecto de envergadura puesto en manos de la oposición en este momento, casi que con la misma fuerza que se le puso el poder en las manos a Chávez en 1998. Y esto hace que las expectativas de la población sean muy grandes. Y eso es de suyo un asunto peligroso, bueno, porque cuando las expectativas son muy altas, las demandas sobre quienes tienen que conducir los políticos son también muy altas. Y estamos frente a una situación de un gobierno que reconoce los resultados, pero no los reconoce. Es decir, un gobierno que dice sí perdimos, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana. Y mientras tanto, estamos observando una oposición donde algunos personeros están haciendo cosas que no están de todo bien, haciendo morisquetas, si lo podemos llamar de alguna manera, que no debemos entrar en el asunto. Y yo creo que hay que focalizarse en lo que es el asunto, primero que todo, de la economía. Lo hemos venido hablando aquí, el modelo económico venezolano está muy enfermo y el modelo económico necesita entonces de una eh, rápida, de una urgente acción, al menos del Parlamento. Bueno, Alexander, no hablo más porque yo hablé bastante. Sí, ¿Por dónde crees tú que deben ir los primeros tiros de la Asamblea Nacional en este pues, asunto de atajar el pues problema ahora, económico? déjame recoger algo que dijiste importantísimo. Digamos, del lado anti-gobierno, la oposición, el, el, el venezolano no distingue que hay diferentes grupos en la oposición, sino que hay una sola oposición. Le ha dado a la oposición una especie de mandato eh, referéndum. Estamos cansados de este gobierno, nos ha empobrecido, el país está destruido, solo dice cualquier ciudadano del más humilde que haya votado. El mensaje es claro, Sí. queremos un cambio. Y le da entonces en ese voto que es parlamentario el mandato a la oposición a que lo haga. La oposición este ente recoge el mandato porque en la agenda parlamentaria hay una serie de cambios importantes, pese a que hay todavía incomprensión de algunos temas que son vitales. Por ejemplo, El caso de la confusión sobre el problema de escasez que hay en Venezuela, bienes de primarios, llamémoslo de primera necesidad, explicado por de una decirlo de forma alguna forma, sencilla, y ellos le llaman abastecimiento y eso no es correcto. Y entonces la gente va a pensar que el problema de abastecimiento es que hay bienes pero no llegan al mercado. No, es un problema de producción, un problema económico muy claro. No hay divisas, no se produce. La arepa venezolana tiene 72% importada. Quiere decir que no importamos, bueno, porque el gobierno se dedicó a liquidar el sector privado, que te producía en Venezuela cerca del 60% de los alimentos que nos consumíamos. Ahora se importa el 72% y se importa poco. okay. Entonces el problema está mal identificado en la agenda parlamentaria como abastecimiento, ¿no? Ellos deben claramente retomar lo que la gente reclama,
Lo que hay es escasez. No hay. Abastecimiento puede prestarse a una confusión, de que Sí. hay pero no llega Exacto. a los estantes de los mercados. No, no hay. No hay porque no hay dólares, y no hay dólares porque hay control de cambio. Entonces, se debe tomar el toro por los cachos. No importa que tenga cachos largos. Sí. Sí, Cuando uno lee la propuesta, esta propuesta que presentaron, que hicieron circular ayer, a partir de ayer, viernes 11, uno encuentra como que el control de cambio parece ser todavía una constante en la política venezolana y es evidente que el control de cambio es un factor de atraso, un factor el control de cambio es un, contra la modernización del país. fíjate, el control de cambio se llama en economía cuando algo realmente perturba y estorba a que ocurra un acto productivo natural, se le llama ratchet. Uh-huh. Ratchet es aquella máquina que tú conoces, aquella especie de Para utensilio. sacar la bujía. Ajá, el ratchet él te da solamente para un lado. Tú le pasas un pasador y entonces él solamente opera para un lado. Uh-huh. Él no puede echar para atrás. Uh-huh. Entonces, en lo que está colocado sobre la economía venezolana es una especie de torniquete que tampoco da para atrás. Un ratchet Uh-huh. que tiene el país asfixiado, que es el control de cambio. Sí. Porque se está dependiendo con el control de cambio de divisas que vengan del petróleo y PDVSA está quebrada. Exacto. Porque la renta del petróleo es negativa. Uh-huh. Explico. Lo que hay que utilizar, lo que tenemos de pasivos para la operación, para el funcionamiento de PDVSA, es mayor de lo que el país necesita. No alcanza, porque el control de cambio redujo la demanda de divisas exclusivamente a petrodólares. Exacto. Tienes que producir divisas que se ofrezcan en el mercado distintas del petróleo, las tuyas y las mías, las de los empresarios, la del venezolano, la del turista, todas las divisas que puedan entrar al mercado, pero requiere eliminar el control de cambio. Por supuesto. En la eliminación del control de cambio vamos a encontrar serios problemas políticos. Hay grupos de poder, de intereses en la economía venezolana que temen el control de cambio, sobre todo el sistema financiero, porque Claro. teme que el control de cambio sea un desaguadero a los depósitos bancarios en consecuencia de una crisis bancaria. Eso es legítimo pensarlo. Claro. Sin embargo, va a depender del gobierno, no de la oposición. Exacto. Pero la oposición puede obligar al gobierno a eliminar las leyes que están determinando que haya escasez, que haya razonamiento y que haya colas, los mecanismos aquellos que perturban que haya producción e importación de manera normal y la gente pueda convertir dólares a bolívares y bolívares a dólares de manera libre. Claro. Por supuesto que eso implica un nuevo precio para el dólar a nivel oficial, a nivel de mercado. Sí. Ya no sería 6.30, tampoco 55, Sí, pero es que probablemente no 200. el dólar a 6.30 no existe, ¿no? Sí, pero está nominalmente. Existe solamente para los que se enriquecen, porque pero ya no sería importan ni a siquiera 6.30 y venden a cualquier cantidad. Ajá, pero fíjate que ya no sería ni siquiera 200, que es el precio de CIMADI. No sabemos cuánto puede ser. Pero mientras más tardemos de hacerlo, entonces será más caro. El costo de oportunidad que pagamos por no tener un sistema de cambio libre, donde la gente puede acceder, traer sus bolívares, traer sus dólares, y de esa forma que el precio vaya tomando un equilibrio en el cual la economía pueda funcionar. Eso, si no ocurre, entonces vamos a seguir viendo cola, vamos a seguir viendo escasez, vamos a seguir viendo racionamiento. Y si esto continúa, pues la oposición en la asamblea, teniendo la mejor de todas las intenciones y el mandato popular, pudiera salpicarse de la mala política del gobierno. Sí. Yo creo que la oposición debe ver claramente que el sistema establecido por el gobierno puede llegarle a él y salpicarlo, porque las expectativas del país es de que ellos también van a arreglar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eliminar todos aquellos mecanismos que operan como torniquetes, como ratchets, que impide que el país opere y trabaje normalmente. Nos queda como una tarea para un próximo programa, entonces, Alexander, ver qué alternativas pudiera plantearse la oposición y el gobierno, que ojalá trabajaran juntos para empezar a impulsar la economía venezolana. Bueno, amigos, esto fue una nueva entrega de Política y Economía, Economía y Política. Volvemos pronto con un nuevo programa. Gracias.